Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este espacio de conversación. Hoy vamos a hablar de un tema muy en boga, que es el emprendimiento, pero desde un punto de vista que a veces queda en un segundo plano cuando se habla de crear un negocio, y es el dinero, algo muy importante detrás de la decisión de emprender, porque pues no solamente se trata de tener una buena idea, y esperar un buen momento para ponerla en marcha, sino que hay riesgos en los ahorros de toda la vida, saber si se endeuda o no se endeuda, comprometer finanzas personales y de pronto familiares para sacar adelante un proyecto. Entonces, hoy nuestro tema es precisamente ese, emprender sin poner en riesgo tus finanzas, claves para hacerlo con inteligencia. Hoy nos acompaña William Salcedo Quirós. Él es contador público, magíster en finanzas y especialista en gerencia pública. Ha sido docente universitario de pregrado y posgrado, decano y coordinador académico, revisor fiscal, profesional de control interno y conferencista nacional e internacional en temas de educación financiera y finanzas. Pero además es autor del libro Inteligencia y Libertad Financiera, un libro de coediciones que está construido a partir de su experiencia profesional, académica y pues de su trabajo con personas y emprendedores en temas financieros. Bueno, aprovecho para contarles que vamos a rifar un ejemplar de su libro a quienes permanezcan conectados durante todo el tiempo de la transmisión, y vamos al final de la sesión a leer las preguntas que puedan hacerle en la caja preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de su pantalla. Entonces, bueno, sin más preámbulos, William, bienvenido. Qué bueno tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí siempre ha sido y seguirá siendo un honor atender a este tipo de invitaciones con Ecoediciones, mi casa editorial, la casa editorial con la que me formé profesionalmente, porque desde el primer semestre de mi carrera profesional siempre utilicé los libros de la editorial ECOE para el enriquecimiento de mi proceso de formación. Y pues cómo no escoger a la que considero la mejor editorial para entregarles el fruto de mi trabajo, mi libro. Y pues aquí estoy siempre presto a que además de lo que pueda llevarle a las personas a través de las letras, pueda también llevárselos a sus oídos directamente con mi propia voz a través de las explicaciones y las respuestas a las que cada uno de ustedes tenga pues de pronto la intención de preguntar. Bueno, pues muchísimas gracias por esas palabras. Para ECOE también es pues un honor contarlo a usted entre sus autores. Y bueno, entremos en materia. Y quiero que antes de empezar a hablar como de presupuestos, inversiones, dinero, deudas y demás, em, empecemos de pronto responderle a las personas que debe preguntarse a alguien antes de decidir emprender. Bueno, lo primero que se debe preguntar una persona antes de comenzar a emprender es qué necesidades hay a su alrededor que él desde sus capacidades, desde sus conocimientos, desde su experiencia y relaciones incluso, él pueda satisfacer. Muchas veces nosotros vamos a querer crear emprendimientos y comenzamos a hacer algo que durante muchos años se dijo como una buena idea, que era crear una lluvia de ideas. Sin embargo, yo he venido planteando a través de mi libro y mis conferencias y clases que a veces no suele ser una buena idea, valga la redundancia, hacer una lluvia de ideas, porque la idea se materializa en nuestra mente y la creamos de una manera muy hermosa, pero muchas veces esa idea no logra satisfacerle una necesidad de una persona. Entonces, los verdaderos negocios nacen cuando yo encuentro una necesidad, cuando esa necesidad se encuentra con una respuesta de parte mía para resolver esa necesidad. Ahí surge realmente un negocio, y surge un negocio sostenible o un negocio con una proyección hacia la sostenibilidad, porque efectivamente los negocios no son solamente para resolver la necesidad del momento, es buscando la manera de que esa respuesta a la necesidad se mantenga durante el tiempo que dure la necesidad, que evidentemente en la mayoría de los casos no es por corto plazo.
Bueno, esta primera reflexión, pues creo que nos lleva a preguntarnos dos cosas. Y bueno, una es justamente qué hace que una idea realmente se materialice en una verdadera oportunidad de negocio o simplemente se queda en una idea atractiva. Y cuáles son esas capacidades que debe tener un emprendedor. Entonces, la primera pregunta sería esa, o sea, qué puede hacer este emprendedor que nos está escuchando para saber si esa idea que dice, bueno, de pronto ya dijo, bueno, ok, yo creo que esto le cubre una necesidad a cierto nicho de personas, pero realmente que no sea solamente porque me parezca chévere hacerlo, sino porque realmente es una oportunidad de negocio que va a ser rentable y sostenible en el futuro. Y la otra pregunta es qué habilidades y qué conocimientos debe tener esta persona que está empezando o que quiere empezar a emprender. Claro, bueno, un emprendedor primero debe conocerse a sí mismo, porque muchas veces un talento de emprendedor se pierde cuando trata de hacer lo que le ha servido a otro emprendedor. Cuando tratamos de imitar el éxito de otro emprendedor, tratando de hacer lo mismo, muchas veces nos perdemos en nuestros talentos porque nos encontramos con algo para lo que nosotros no somos buenos. Yo siempre le digo a las personas, lo que ha sido un buen negocio para otra persona, no necesariamente va a ser el mejor negocio para mí. Y no porque per se el negocio sea malo, sino porque yo no tengo el conocimiento, las habilidades o el placer, el gusto por trabajar en ese medio, trabajar en ese sector. En ese sentido, entonces, lo primero que hay que encontrar es un sentido de gusto por esa actividad que nosotros vamos a hacer. No, emprender no es fácil. Entonces, tiene que haber una gran motivación que me lleve a mí a trabajar con ese emprendimiento. Hablando un poquito del ecosistema de emprendimientos en Colombia, hay un instituto que se caracteriza por tres letras, una sigla que es el GEN, el Monitor Global de Emprendimiento, de manera muy generosa ha puesto siempre a Colombia a nivel mundial y de Latinoamérica como uno de los países con mayor capacidad de crear emprendimiento. Pero paradójicamente, esa capacidad que tenemos de crear emprendimientos termina desaprovechándose porque los emprendimientos no logran sostenerse y convertirse posteriormente en una gran empresa. Según Confecámaras, alrededor de un 30-33%, un poquito más algunas veces, es la tasa de sobrevivencia que tienen los emprendimientos o los negocios en Colombia. Realmente hemos tenido siempre un gran problema para sostener los negocios. Muchas veces las investigaciones nos llevan a una respuesta asociada con la falta de planeación financiera, con la falta de educación financiera, pero en realidad a veces puede ser también un problema de motivación, porque las personas comienzan con algo que les da dinero en el corto plazo y se emocionan y entonces creen que todo el tiempo el emprendimiento le va a dar dinero. Yo siempre digo, los negocios al principio tienden a dar un poco porque las personas cuando ven un negocio nuevo, una empresa nueva, un centro comercial nuevo, la gente se avalancha a conocer lo desconocido. Pero una vez ya se conoce y una vez se compra la primera vez, ya es donde el emprendedor entra a una etapa realmente de fortaleza, de sostener ya el negocio, no por la emoción que dio al principio, sino con las estrategias que realmente lo deben llevar a una sostenibilidad de futuro. A veces la idea de emprender puede ser incluso, si lo miramos como lo he venido resaltando, puede ser incluso más sencilla que la que de pronto pensaría alguien que está tratando de encontrar esa necesidad. Me explico. Decía hace un momento, no necesariamente tenemos que copiar las ideas de otros. Hoy en día, las redes sociales, hoy en día, todos los negocios a través de la web nos han demostrado que podemos emprender incluso sin grandes recursos económicos. Nos han demostrado que podemos emprender, como ya yo lo decía, con nuestras propias habilidades y crear incluso emprendimientos pese a que nosotros tengamos un trabajo fijo en una empresa donde cumplamos un horario de 8 horas. Y allí entonces yo quisiera, modestia aparte, colocar mi propio ejemplo con mi libro. Un libro, como me dice un amigo autor, un libro no necesariamente es una obra que te va a hacer rico y te va a dar la libertad financiera que tú quieras. No lo hacemos con ese propósito. Pero si lo miramos desde un punto de vista emprendedor, un libro viene siendo o se convierte también en un emprendimiento para nosotros, porque nosotros lo creamos y nosotros también lo ayudamos a vender, independientemente que tengamos un músculo empresarial como el, en este caso es de la editorial ECOE.
Pero algo a lo que voy con el ejemplo que quiero colocar con el libro es precisamente el uso de las habilidades y el conocimiento para emprender. ¿Qué hice yo para escribir mi libro? Tomé en cuenta que ya hace varios años, a través de mi ejercicio en la docencia, era constantemente invitado a conferencias para que hablara de educación financiera. Nunca me lo propuse. Alguna vez me invitaron y eso se volvió como costumbre que en varios escenarios me hablaban. Entonces decía, ahí hay un profe que habla de educación financiera, ahí hay un profe que habla de finanzas personal. Y entonces el nombre de William Salcedo se fue asociando a eso. Eso me fue dando unas conexiones, unas relaciones en torno a eso, independientemente de mis más de 15 años en la docencia, en el aula como tal. Un día yo me leía un libro y de negociaciones y en esas negociaciones decía, hoy en día un buen negociador, un buen emprendedor, un buen empresario debe romper el esquema de las ventas tradicionales de antes. Antes, ¿cómo se vendía? El que vendía un servicio solo vendía servicio. El que vendía un producto solo vendía un producto. Entonces, en ese libro que yo leía decía, hoy en día y a futuro, las ventas que se van a sostener son las ventas cruzadas. Un buen emprendedor tiene que tener la habilidad de vender un producto, pero al mismo tiempo aprender a ofrecer el servicio que requiere ese producto. Me explico, si yo vendo aire acondicionado, antes de perdía la oportunidad de vender la asesoría, el almacén vendía el aire y entonces la persona tenía que contratar a otra persona para la instalación, el mantenimiento, etcétera. Entonces yo decía, bueno, ya yo vendo conferencias, porque llegó un momento que al principio era invitado, pero llegó un momento que me lo ofrecían paga y yo, pues muchísimo mejor. Aquí hay una oportunidad de negocio que yo no la busqué, pero se encontró conmigo y yo pues no le voy a cerrar los brazos. Cuando yo me di cuenta que ya vendía conferencias, entonces yo dije, ok, ya vendo el servicio. Ahora me hace falta vender el producto. ¿Qué producto puedo vender yo en este sentido? Algunas veces se me ocurrió en mi mente y dije, bueno, voy a vender alcancías, voy a vender productos asociados al ahorro, a la inversión, a lo financiero, a las finanzas personales, a las finanzas para los emprendedores. Pero en una de esas, nuevamente con un libro en la mano, yo dije, pero si yo leo libros y yo hablo y hago una conferencia, ¿por qué no escribo mi propio libro? De hecho, me acordé de un profesor que estuve cuando estaba iniciando mi experiencia docente y decía, un profesor tiene que llegar al aula y no solamente hablar de otros autores, sino de su propio conocimiento y su propio libro. Entonces yo relacioné esa experiencia más la idea de la venta cruzada y entonces creé mi libro. Hoy en día, y ECOE pues, es el mejor respaldo para saberlo, yo no vendo ni siquiera mi libro directamente siempre, porque ECOE me ayuda con eso, pero periódicamente recibo las regalías de eso. Eso es algo que en finanzas personales se llama ingreso pasivo. Entonces, ahí está un ejemplo, y con eso cierro esa intervención, de que emprender no necesariamente requiere grandes cantidades de recursos cuando yo me encuentro con la facilidad de utilizar un conocimiento propio, una habilidad propia para emprender. Entonces, a eso tendríamos que revisarnos a nosotros mismos buscando cuáles son nuestras competencias para emprender. Bueno, muy, muy valioso eso, porque creo que el autoconocimiento es vital en todos los ámbitos, ¿no? Pero además también me quedé con la primera parte que usted hablaba del gusto, el gusto por lo que se hace. Y es que se habla mucho de hacer lo que nos apasiona, pero desde el punto de vista financiero también hay que poner límites y tomar decisiones con la cabeza, ¿no? No solamente con el corazón y con el alma y con la pasión que tengo por esto que estoy haciendo. Entonces, ¿en qué momento esa pasión por una idea se puede convertir en un riesgo, especialmente financiero, para el emprendedor? Claro que sí. Me acabo de acordar en este momento de un video que un día grabé en el centro de acá de la ciudad de Sincelejo, donde vivo actualmente, para hablar justamente sobre eso que me está preguntando. Lo voy a colocar con un ejemplo. Hace muchos años, nosotros íbamos a las ciudades, sobre todo a las ciudades capitales, y en todas las ciudades donde nosotros recorríamos su centro, encontramos que uno de los negocios que más predominaba, que siempre estaban allí, eran los negocios donde nos vendían cámaras fotográficas, donde nos revelaban rollos. De pronto los más chicos no alcanzaron a ver esos negocios, pero algunos sí lo conocimos. Nos revelaban las fotografías, nos vendían el rollo para las fotografías. Teníamos que estar pendientes si la foto salía bien porque solo sabíamos cuando ya la revelaban. Nos vendían estuches, nos vendían álbum, no existían las redes sociales. Entonces nuestro álbum era físico, no como hoy que lo tenemos en las redes sociales. ¿A qué voy con este ejemplo? Que
ese negocio con el tiempo fue desapareciendo. Las redes sociales fueron acabando con ese negocio. Un buen emprendedor hace la lectura del cambio y busca la manera de innovar y adherirse a esas necesidades que el cambio le va trayendo. Pero si yo de pronto me meto en la mente que yo satisfago la necesidad de la foto, de la cámara, y llego a pensar que ese negocio va a ser para toda la vida, ahí ya entra algo que yo le llamo temeridad, algo que los abuelos llamaban terquedad y que todavía existe el término terquedad. No siempre las necesidades de hoy van a seguir siendo las necesidades de mañana. Entonces se vuelve un problema la pasión cuando yo me enamoro tanto de mi producto, de mi servicio, al punto de pensar que ese producto, que eso va a ser una necesidad para toda la vida. Un buen emprendedor tiene que conocer el mercado, tiene que conocer lo que está alrededor de su negocio y buscar la manera de irse actualizando, de irse adaptando a esas necesidades. Decíamos ahora antes de comenzar, y con esto termino esta intervención, decíamos antes de comenzar, yo aplaudo lo que está haciendo ECOE con este tipo de eventos, porque hace muchos años ECOE se reconocía como una editorial que vendía libros. No se le conocía como lo que se está conociendo ahora, una editorial fresca, una editorial juvenil, una editorial que le está sabiendo llegar a las personas que hoy están conectadas con sus teléfonos, con las tablets, etcétera. Entonces, eso es modernización, eso es conocer el contexto de su negocio y es lo que mantiene un buen emprendimiento. Y es que es justo también adelantarse un poco a esos cambios que además con el paso de los años, o no sé si es que cuando crecemos los percibimos de esa forma, pero con el paso de los años, pues uno siente que los cambios van más rápido, ¿no? Entonces, anticiparse a esos cambios, porque ejemplos tenemos muchos pues de esa falta de visión, tal vez, casos como Kodak, Blockbuster, o sea, muchos casos, no de emprendedores, de hecho de grandes empresas que no supieron ver esos cambios y anticiparse para, no sé, para generar internamente la evolución que requería o que está empezando a requerir el mercado. Bueno, profe, ahora sí, entremos ya en materia económica. Cuando alguien decide emprender, pues creo que una de las primeras preguntas es cuánto dinero estoy dispuesto a poner aquí. Y de pronto esa respuesta a veces se basa más en cuánto tiene disponible, más que lo que está de pronto dispuesto a perder. Entonces, ¿cuánto de las finanzas de un emprendedor o pues, de sus finanzas personales debería estar comprometido en un emprendimiento? O sea, ¿existe algún porcentaje o existe alguna fórmula para saber cuánto de estos ahorros que yo tengo es sano invertir? Bien, esa es una pregunta muy frecuente que me hacen siempre y podría decir que desafortunadamente es una de las respuestas más desalentadoras porque muchas veces nosotros esperamos una respuesta como una pastilla o un remedio para una enfermedad y que me haga efecto de manera inmediata, por lo menos a la hora. Pero desafortunadamente en las finanzas no hay una fórmula establecida o un porcentaje que se establezca para que todas las personas lo adopten como el indicado. Aquí lo que sí podemos hacer es unas sugerencias respecto a una revisión que se debe hacer intrínsecamente a nivel personal y a nivel familiar. Lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son las necesidades propias como persona y mis necesidades como familia. Pareciera ser algo muy fácil de digerir y de pronto al escucharlo lo digerimos fácil, pero cuando lo llevamos a la práctica, muchas veces es complejo que la persona logre identificar y tenga claridad cuáles son sus necesidades al mes. Como digo yo jocosamente en las charlas, hay personas que no aguantan una promoción. Hay personas que salen a la calle y apenas escuchan una promoción, inmediatamente se sienten tentados y terminan gastándose su dinero. Y eso sucede porque no hay una certeza, no hay una claridad de cuáles son las necesidades por las que yo tengo que responder inicialmente en mi casa. Entonces, lo primero que yo debo hacer es garantizar que tengo los recursos suficientes para satisfacer mis necesidades, como lo es alimentación, como lo son los servicios públicos, revisar si ya tengo deudas, porque es que aquí también viene otro tema. Hay emprendedores que van a comenzar su proceso sin deudas, pero hay emprendedores que tienen deudas. Entonces hay que identificar que se tenga primero lo suficiente para cubrir las deudas, los compromisos que ya se tienen en el momento. Sin embargo, adicional a eso, en mi libro Inteligencia y Educación y Libertad Financiera, yo sugiero mucho utilizar la deuda
financiera como apalancamiento para emprender. Y algunos dirán, pero es que a mí me enseñaron que la deuda es mala y a mí me enseñaron que la deuda trae problemas. Y pues claro, algunas deudas traen muchísimos problemas, pero no todas las deudas traen problemas. E incluso si nosotros miramos el ejemplo de grandes empresarios a nivel mundial, muchos de ellos, a pesar de que tienen un patrimonio robusto, que tienen un sistema financiero bastante fuerte, utilizan el financiamiento con terceros para apalancar sus ideas o el sostenimiento de sus negocios. Hay un ejemplo que yo coloco en el libro y que lo quiero traer a colación acá, precisamente donde redacto que para emprender hay que aprender a romper ciertos o falsos paradigmas con los que nosotros nos formaron, porque la mente hay que prepararla para emprender. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaban, cuando ya usted comienza a trabajar, organícese, consígase un crédito y compre su casa porque ese es el principal patrimonio que debe tener el ser humano. Y a muchos nos formaron de esa manera. Y lo hicimos así de esa manera. Sin embargo, yo planteo otra cosa hoy a partir de los ejemplos que le han dado éxito a grandes personas empresarias en el momento. Si ya usted comienza a trabajar, si ya usted es un joven que está generando ingresos, que tiene la mentalidad de emprender, evite que sus ingresos se vayan a convertir en pasivos, porque es que cuando usted adquiere un crédito para vivienda o para carro de manera inmediata, eso en realidad, a pesar de que nosotros nos enseñan que la casa es un activo, que el vehículo es un activo, para nuestras finanzas como personas o emprendimientos pasa a convertirse en un pasivo. Todos los meses cuando nos vienen nuestros ingresos como asalariados, esas deudas se van comiendo nuestros ingresos y al final nos queda muy poco margen de recursos para utilizar y por eso no hay un porcentaje específico. Ahora bien, si ya la persona tiene la capacidad de recibir un préstamo, recíbalo. Pero claro, si tiene la idea de emprender, utilice ese crédito para apalancar, para financiar esa idea de negocio, ese emprendimiento, esa satisfacción de necesidades. Y entonces haga que ese negocio a futuro sea el que le dé la oportunidad de adquirir otros activos, como lo que sería en este caso sí su vivienda. Pero no que sea lo mismo. Yo les digo a las personas, piensen en la ciudad donde ustedes vivan, en el barrio o en la localidad de estrato más alto que usted conozca. Y pregúntese si todas las personas que allí viven en esas casas o en esas mansiones viven en casa propia. Muchos de ellos no viven en casa propia. Por poner un ejemplo, si una persona vive allá en una casa que le cuesta 1.000 millones de pesos comprarla, puede tener el patrimonio, el recurso para comprarla, pero él financieramente sabe que no es un buen negocio meterle 1.000 millones de pesos a su casa porque está, lo que nosotros decimos en finanzas, está matando capital. Ese inversionista, esa persona que conoce algo de finanzas, lo que hace es, por ejemplo, paga 10 millones de pesos de arriendo y le quedan 900, más de 900 millones, 990 millones de pesos libre. Ese recurso lo invierte en una oportunidad de negocio, en satisfacer una necesidad y con lo que le genera la utilidad, por ponerle un ejemplo, le genera 100 millones de pesos, invierte 1.000, le genera 100 y entonces con los 100 que le queda, paga los 10 y le queda 90, pero su capital, su patrimonio le está multiplicando todos los meses 100 y a futuro eso se vuelve un capital más grande, se va multiplicando como en los intereses compuestos y le va generando entonces a futuro la oportunidad de obtener su casa. Más de uno dirá, pero es que este señor está colocando ejemplos con 1.000 millones de pesos cuando nosotros la información estadística de Colombia nos dice que muchos de nuestros emprendimientos comienzan incluso con 5, 8, 10 millones de pesos. Eso no es para nosotros. Sí, no es que sea el ejemplo propio para todos los que están aquí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a compararnos con lo que le ha dado éxito a las personas empresarias exitosas de los negocios. Porque solo pensando y proyectando como los que han tenido éxito, nosotros vamos a poder alcanzar el éxito en un momento determinado. Pues obviamente no nos vamos a comparar con los que no han alcanzado ese éxito porque no alcanzaríamos el resultado que realmente necesitamos. Un ejemplo, y con esto cierro este punto. Piensen en la empresa más grande que ustedes conozcan, en la que sea más grande a nivel nacional o a nivel internacional. Y mírenle sus estados financieros. Búsquele específicamente el estado de situación financiera y enfóquese en la parte de sus pasivos. Y mire cuánto pasivo tienen esas grandes empresas. El tema es cómo lo está utilizando. Si puede, léale el análisis financiero y mírele los indicadores de endeudamiento y mire entonces cómo la empresa está utilizando la deuda para apalancar su actividad económica y generar una rentabilidad que es la que la mantiene sostenible en el tiempo. ¿Sí? Ejemplo de las grandes ayudan a construir
estabilidad en las pequeñas. Las pequeñas tienen que aprender a ir pensando como las grandes, porque la mentalidad de grandeza en los negocios es importantísimo. Tener un ejemplo, un faro para seguir es supremamente importante para un emprendedor. Profe, esto me pareció súper interesante porque pues siempre hemos pensado que la deuda es mala, ¿no? Que es un problema y que tener deudas pues financieramente y por salud mental y todo pues no es lo correcto, ¿no? Pero realmente usted nos está explicando que es una herramienta de crecimiento financiero y en este Claro. caso para un emprendedor es algo clave. Pero ¿cuándo esta deuda eh, puede convertirse en una herramienta útil para un emprendimiento y cuándo empieza a ser un problema? Bueno, es interesante pregunta y complementa la anterior. La deuda se vuelve buena en primera instancia cuando genera los resultados que nosotros esperamos. Ahora, para llegar al resultado tenemos que hacer una planeación del uso que le vamos a dar a la deuda antes de asumir la deuda. Y ahí es donde viene un punto importantísimo, y yo coloco ejemplos en el libro, es la elaboración de presupuestos. Un buen emprendedor debe, a ver, mire, las finanzas, podemos nosotros leer cualquier literatura de finanzas, nosotros nos podemos leer miles de libros de finanzas y pueden cambiar algunas palabras, pero al final de cuentas las finanzas se resumen en dos cosas. Las finanzas es la manera como nosotros planeamos la obtención de nuestro dinero, uno, y dos, la manera como nosotros administramos nuestro dinero o planeamos la administración de nuestro dinero. Las finanzas nos enseña, tanto a nivel personal como empresarial, que debemos planear cómo nos vamos a ganar nuestro dinero y el presupuesto es una herramienta fundamental para hacerlo. Pero una vez tengamos nuestro dinero ganado, inmediatamente va entrando un recurso al flujo efectivo, ya debe tener una planeación específica, ya debe tener una destinación. Cada dinero que entra debemos saber en qué la vamos a usar para no correr el riesgo de malgastarlo. Entonces, en ese sentido, los presupuestos son fundamentales. ¿Qué presupuestos recomiendo yo para un emprendedor? Debe aprender a hacerlo antes de asumir una deuda. Un presupuesto de ventas. Y en un presupuesto de ventas, el emprendedor debe tener claro, primero, cuál es el costo máximo que puede asumir de la mercancía o el inventario que va a adquirir o de lo que le va a costar el servicio que va a ofrecer. Eso es fundamental. Adicional a los costos y los gastos en general, él debe asumir también o debe tener claro cuál es el precio adecuado con el cual va a vender. ¿Por qué? Porque de entrada él debe hacerse a la idea o debe tener claridad de cuánto va a generarle de una ganancia o cuál es la posible utilidad, lo que llamamos en finanzas el retorno sobre la inversión, para poder saber si de lo que él va a generar de ingreso, de utilidad, cuenta con los suficientes recursos para ir pagando la deuda. Una recomendación que yo siempre le hago a las personas, y está también en el libro, cuando ustedes vayan a hacer un crédito, como dicen popularmente, no se casen con un solo banco. De entrada, desen la oportunidad de visitar todos los bancos que usted tenga acceso y pídale, plantéele la situación. Dígale al banco, mira, yo necesito tanto de dinero. Dígame a cuánto tiempo me lo puede prestar. Pídale algo que le llamamos tabla de amortización. Antes de usted recibir el dinero, tenga en la mano cuánto va a pagar en cada cuota. Tenga claro que una cuota se conforma mínimo de dos cosas, abono a capital y los intereses. Y digo mínimo porque los bancos hoy también nos cobran otros temas, como por ejemplo las pólizas, y pues cada una la maneja de manera autónoma de acuerdo a las características del préstamo, porque también entendemos que los préstamos tienen unas destinaciones. Entonces, el hecho per se de que un banco me diga que tiene la tasa más baja que otro banco, no necesariamente garantiza que el costo de ese dinero va a ser más bajo que el que me ofrece un banco que tenga la tasa más alta. Entonces, yo tengo que tomar las diferentes amortizaciones y verificar de principio a fin cuánto estoy yo realmente abonándole al capital que me prestaron. Al final, cuando yo tenga toda la proyección en esa amortización, debo identificar, sumar cuánto voy a pagar en su totalidad para saber cuál deuda me sale más costosa, cuál deuda me sale mucho más económica. Y en ese sentido, o con factores como eso, yo tomo una decisión acertada. Entonces, para yo tomar la deuda, debo tener el conocimiento del costo de esa deuda
y tener la certeza de en qué la voy a utilizar. Voy a hacer un comentario muy rápido para avanzar y no quedarnos en esta pregunta. Una anécdota que me pasó hace unos años cuando yo estaba haciendo mi trabajo de investigación para la maestría en finanzas. Un señor se dedicaba a producir un producto, zapatos, si mal no estoy, sí, y yo le preguntaba de manera jocosa, pero usted tiene un negocio que le puede dar mucho, y él me decía, yo tengo un negocio, pero es que mi negocio tiene un gran problema que no lo deja crecer, y es que yo no tengo plata, no tengo dinero. Y yo le decía, pero ¿por qué usted no tiene dinero? ¿Y por qué no se financia, no se capitaliza, no va al banco? Entonces él me decía que es que él nunca había ido al banco porque él nunca se había formalizado, no tenía ningún proceso de formalización y para el banco no existía. Yo dije, pues claro que sí, usted tiene toda la razón. Ahí viene otro consejo para los emprendedores. Hay que buscar la manera de perderle el miedo a la formalización, porque la formalización también me permite capitalizarme con recursos que me puedan generar algunas entidades financieras. Al punto de lo que voy es que esta persona, pues dejándose llevar por las orientaciones, los consejos, las recomendaciones, finalmente hizo su proceso, se formalizó y con el tiempo accedió a crédito financiero. Un día a los años me lo encontré y yo le preguntaba a él que si había adquirido préstamo, ¿cómo estaba el negocio ahora? Yo dije, me imagino que ya ahora está súper bien, porque usted me había manifestado que su único problema era no tener financiamiento, no tener dinero, pero como ya lo tuvo, supongo que sus problemas quedaron resueltos y hoy está súper crecidísimo. Y me dice él en una manera muy jocosa, me dice, doctor, le cuento que cuando usted me conoció yo tenía un problema, pero ahora yo tengo dos problemas. Ahora estoy peor que cuando usted me conoció. Y yo le decía, ¿pero por qué? Me decía, porque yo no tenía dinero, pero tampoco tenía deudas. Ahora no tengo dinero, pero tengo deuda, porque resulta que con el dinero que me prestaron, yo no tenía una planificación de cómo usarlo. Y lo que hice entonces fue comprar una máquina que supuestamente hacía maravillas con la materia prima y hacía cierta cantidad de trabajo, pero resulta que yo nunca supe usar la máquina y no conseguí el talento humano, las personas capacitadas para que operaran esa máquina. Entonces, allí se fue mi dinero. Ahora tengo una máquina ahí que no está operando, se está depreciando todos los años y tengo una deuda que no sé cómo pagar. Entonces, hay también algo adicional para el tema del manejo de las deudas. Hay que saber en qué vamos a usar la deuda antes de recibirla. Uy, muy compleja esa experiencia de este señor. Y bueno, aquí entonces es clave esto, no es solamente dónde voy a tener la obligación financiera, sino saber cuánto voy a recibir, en qué la voy a utilizar y qué resultados voy a obtener. Pero ahorita que usted está hablando de las tablas de amortización y de, como de comparar ciertas cosas para de pronto tener la financiación más adecuada, eh, me quedé pensando en una herramienta que pues está al alcance de muchas personas y que hoy en día realmente es muy sencillo tenerla y es la tarjeta de crédito. Entonces, ¿tiene sentido usar una tarjeta de crédito para financiar un emprendimiento? Apenas está empezando. Esa también es una pregunta que utilizan mucho las personas que están comenzando a emprender. Ya la he escuchado en muchas ocasiones, porque ellos, bueno, muchos de los que van a emprender son personas asalariadas, personas que tienen un trabajo. Muchas veces no es un trabajo con un sueldo muy alto y precisamente ven en la oportunidad del emprendimiento esa manera de crecer financieramente y porque nos han escuchado algunos de los conferencistas de finanzas personales hablando de diversificación del portafolio, de no quedarnos con un solo ingreso, que además de ser trabajadores podemos emprender, podemos crear oportunidades de ingresos pasivos. Entonces la gente se comienza a meter en eso. Pero la gente cuando comienza a meterse en eso tiene la barrera del financiamiento. Y entonces dicen, bueno, pero es que ya yo no puedo tomar de mi sueldo porque tengo la cuota de la casa, la cuota del carro. Entonces a mí lo único que me queda es la tarjeta de crédito. ¿La puedo usar? Entonces yo les digo, bueno, primero que todo la tarjeta de crédito no hay que estigmatizarla, no hay que satanizarla como algo que es extremadamente nociva. Pero lo que sí es cierto es que si es para comenzar apenas un emprendimiento, no la recomiendo yo particularmente. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos un emprendimiento, nada nos da la certeza, por muy buena planificación que hagamos, de que las ventas se van a dar al 100% como nosotros las hemos proyectado. Entonces, ¿qué sucede?
que no vamos a tener tal vez el retorno esperado y nos va a tocar dentro de esa característica de planeación que es la flexibilidad, buscar estrategias para arreglar la situación de inconsistencia de ingresos que nos está generando el negocio. La tarjeta de crédito en términos generales, yo la sugiero usar solo para casos de corto plazo cuando tenemos garantizado con el pago con el que vamos a responder, pero en un corto plazo, cosa que eso no se nos extienda en temas de intereses. Entonces, ¿qué pasa? A un emprendimiento que va a comenzar, si nosotros le cargamos una obligación que se deba pagar en un corto plazo, también ya estamos afectando el emprendimiento antes de comenzar, porque una de las características para el financiamiento de los emprendimientos es que no se tengan que pagar tan rápido, porque en la medida que se pagan muy rápido, las cuotas van a ser muy altas y entonces entra lo que nosotros decimos trabajar solo para pagar. Entonces, el financiamiento debe ser muy planificado, no pues para toda la vida, obviamente, de manera vitalicia, pero sí con un tiempo prudencial que le permita al emprendimiento comenzar a caminar y después a gatear, después a caminar y entonces sí en un momento que pueda correr. Si ya es un emprendimiento que viene demostrando sostenibilidad, si es un emprendimiento que ya tiene más de esa brecha de los 5 años que Confecámara relaciona de sobrevivencia, si ya demuestra tener soltura financiera, de rentabilidad, yo recomiendo que la puedan usar para casos muy puntuales de aprovechamiento de oportunidad, porque es que el emprendedor también se encuentra frente a situaciones a veces de costo de oportunidad. Obtengo esta mercancía, obtengo este producto, obtengo este beneficio, pero si lo pago ya. Y en este momento de pronto el capital está en deudas por cobrar, entonces yo tengo la posibilidad de utilizar la tarjeta de crédito sabiendo que la mercancía o el recurso lo voy a encontrar en la próxima semana o en un corto plazo. En ese caso, en esas circunstancias, lo podría sugerir, solo en ese caso. De lo contrario, sería muy riesgoso trabajar con la tarjeta de crédito como una fuente de financiamiento para capitalizar nuestros emprendimientos. Bueno, clarísimo, clarísimo este panorama del uso de las tarjetas de crédito al inicio del emprendimiento. Y es que, pues yo creo que los emprendedores siempre hacen sus cálculos con un escenario muy favorable, ¿no? Con el escenario más positivo, pero se acaba de mencionar algo que es muy cierto, y no solamente para los emprendimientos, sino en general. Y es que los ingresos de un negocio, de una empresa, pues no son tan regulares. Entonces, ¿qué errores suelen cometer los emprendedores cuando están calculando su capacidad de pago? Bueno, mire, hay muchos riesgos. Bueno, de pronto cuando digo muchos, no en una lista enorme de cantidad, pero sí porque son significativos. Hay uno del que habitualmente no se hablaba muchos años atrás, pero que ha venido en los últimos años en Colombia, sobre todo en regiones como la región Caribe. Por lo menos hablo de la región Caribe porque es donde más conozco el fenómeno. De pronto en algunas partes del interior también se ve, pero no sé con qué tanta complejidad. Decía hace un momento que muchos emprendedores comienzan con temor a la formalización porque ven la formalización de los negocios como simplemente la carga fiscal de tener que pagar algunos impuestos, más no lo ven como una oportunidad también de obtener capital para financiarse y crecer o para participar de actividades que les permitan conectarse con licitaciones, con oportunidades de apoyo, con capacitaciones, etcétera. ¿Qué pasa entonces cuando el emprendedor le huye a la formalización? Cometen uno que para mí es fatal. Comienzan a financiarse con lo que nosotros en Colombia le llamamos el gota a gota o con el crédito, digamos, informal. Decía yo hace un momento con la respuesta anterior que los créditos para los emprendedores tienen que ser unos créditos muy bien proyectados, con unas cuotas muy bien proyectadas para que no los mate de entrada. De hecho, cuando vayan a un banco a solicitar un crédito, pregunten por la línea de créditos para emprendedores o busquen financiamiento con algunas opciones institucionales o gubernamentales, como por ejemplo lo que ofrece el SENA. Pero buscar la manera de que sea un financiamiento asociado a la actividad de emprendimiento, porque de lo contrario, el caso del gota a gota, les toca pagar el dinero en corto plazo, pero adicional a eso le toca pagar el dinero también con tasas muy altas, muy exageradas, pues literalmente lo harían sería trabajar para pagar eso.
Pero adicional a eso, encontramos unas que siempre se han mantenido en la historia de los emprendimientos como esos riesgos que de pronto han generado mucha dificultad. Uno, la falta de planeación en términos generales, la falta de presupuestos. Aparte de no hacerlos, hay otro que yo incluso pensaría que es peor, y de hecho sobre eso estoy trabajando mi tesis doctoral, es la falta de educación financiera para darle buen uso a la planeación que nosotros tenemos. Cuando nosotros miramos el porqué de la mortalidad de los emprendimientos de las empresas en Colombia, incluso en Latinoamérica, porque hay una situación muy parecida en algunos países latinoamericanos, nosotros encontramos que algunas de las respuestas que nos dan los trabajos de investigación es la falta de planeación financiera. Pero resulta que uno va a las empresas y uno encuentra que tienen contabilidad, que llevan una contabilidad. Entonces, de entrada uno dice, si tienen un sistema contable, ahí tienen una planeación. El tema es que las decisiones que yo veo que están tomando van lejos de lo que está en el papel, de lo que está trabajado, de lo que está plasmado. Entonces, lo que yo veo es que hay un problema mayor. Tenemos algunos soportes, alguna planeación, pero más como de manera de respuesta para cuando los agentes de control me visiten y no porque yo la use para la toma de decisiones. Entonces, ahí es donde yo digo, particularmente en mi tesis, el problema es más profundo que la falta de planeación financiera. El problema es falta de educación financiera o de conciencia financiera. La gente debe entender que los negocios no se trabajan desde la emoción y desde lo que usted decía hace un momento, de esa idea de que todo nos va a salir bien. Debemos aterrizarlo. Entonces, para eso están los presupuestos. Otro error muy común que se está cometiendo hoy en los negocios, en los emprendimientos y en muchos negocios, incluso ya un poquito más grande, es la confusión que la gente tiene entre lo que es venta y lo que es utilidad. Uno le pregunta a un emprendedor, ¿cuánto se gana usted al mes? Y él dice, depende. Cuando él dice depende, ya uno se da cuenta que el tipo, la persona no tiene una planeación financiera. Porque el emprendedor lo primero que tiene que hacer es ver su negocio como una empresa realmente creada y que él debe ser su gerente, y como gerente de su empresa, él debe pensar como gerente, pero también debe actuar como gerente, y lo primero es crearse su propio sueldo. Y entonces su sueldo es fijo. Todos los meses se tiene que ganar lo mismo, independientemente que el negocio dé algunos meses unas utilidades mayores o menores que otras. Lo que pasa entonces es que la persona comete el error, y ahí viene un error que le sigue a ese, es combinar o mezclar lo que son sus finanzas personales con sus finanzas de emprendimiento. Yo hace unos años tuve la oportunidad de asesorar a un grupo de tenderos a través de un convenio de una universidad en la que estaba con FENALCO, y entonces se sectorizó, se tomó una población de tenderos y creamos una formación para ellos, una capacitación en términos administrativos, contables y financieros. Y resulta que en la primera semana yo hacía un diagnóstico con ellos y yo encontré de ellos que ellos el primer error, o bueno, primer error no necesariamente es un error para comenzar a hacerlo, pero sí la forma como lo hace. Muchos tenderos de barrio, como es común encontrar en Colombia, tienen su tienda en su propia casa. Cuando les llega el recibo de la luz, no se sabe si los kilovatios consumidos fueron más por la tienda o fueron más por su casa, por su vivienda. Si los niños van para el colegio, del cajoncito donde están los ingresos de la venta de la tienda, de ahí le dan la merienda a los niños, de ahí se compra las cosas de la casa, en fin, todo está combinado. Entonces, al final, no hay una claridad de cuáles son los gastos que tiene el negocio y cuáles son los gastos que tiene la familia. Ese es un ejemplo, pero así hay en otro tipo de emprendimientos he encontrado exactamente la misma situación. La gente se financia con su sueldo, la gente saca de los negocios para responderse a necesidades personales, y no hay una certeza de cuánto es realmente los gastos, los costos y la utilidad que está generando el negocio. Entonces ahí podríamos encontrar como ese otro error, la combinación de, de las finanzas personales con las finanzas de sus negocios. Definitivamente hay que separarlo. Cuando ya un negocio es grande, cuando una empresa es grande, es mucho más fácil que pudiéramos pensar en hacer algunas combinaciones. De hecho, hoy las personas lo están utilizando como una herramienta. Cuando ya tú tienes mucho capital, cuando ya tú tienes un patrimonio bastante grande,
es sugerible que tú crees una figura empresarial para que asocies todo allí, porque es que entonces a ti te va a tocar declarar y vas a tener que pagar impuestos como persona natural y vas a tener que pagar impuestos como la persona jurídica que representas. Pero ya ese es un escenario donde ya hay un negocio consolidado, donde ya hay una empresa consolidada. Entonces es común ver al empresario que su carro está a nombre de la asociación, que sus apartamentos hacen parte de un conglomerado empresarial y todo dicta de una manera para que fiscalmente haya unas ventajas, pero a esa medida. Cuando estamos comenzando, cuando el negocio es pequeño, no recomiendo que se hagan esas combinaciones que terminan confundiendo y no dando claridad de qué es las finanzas personales y las del emprendimiento. Bueno, creo que clarísimo para todos y bueno, cuando un emprendedor logra ordenar sus finanzas, hacer esta correcta planeación financiera, que entiende hasta dónde puede comprometer sus recursos, pues empieza el tema que usted acaba de mencionar, el crecimiento, ¿verdad? Y de pronto surge la necesidad de buscar un partner, un socio para compartir decisiones, riesgos, responsabilidades, financiamiento, etcétera. Entonces, ¿qué debería evaluar este emprendedor o este pequeño empresario ya antes de asociarse con alguien para evitar que esta nueva idea, que ya no es la nueva idea de arrancar un emprendimiento, termine convertida en un problema financiero, de amistad, familiar, personal, etcétera? Bueno, lo primero que yo sugiero al respecto es que antes de hablar de números, porque aquí viene un error muy grave, los emprendedores cuando buscan unirse, lo primero que hablan es de números, lo primero que se muestran son cifras, lo primero de que hablan son de las reparticiones de una ganancia que todavía no tienen. Pero en eso radican muchas veces las conversaciones de los emprendimientos, de los emprendedores cuando buscan asociarse. Lo primero que yo sugiero es conocerse como persona, que se hablen con mucha franqueza y sinceridad sobre lo que cada uno espera del otro, porque muchas veces cuando se crean las conversaciones de negocio, o incluso es muy similar a veces yo le digo a los estudiantes, esto es como cuando tú vas conociendo a la que quieres que sea tu novia o al que quieres que sea tu novio, en los primeros días se tratan como de evitar las situaciones complejas, lo que no quiero que la persona sepa, lo que no quiero que de mí se vea. Entonces comenzamos como mostrando es lo más bonito, lo más agradable, como si toda la vida, todo el tiempo eso va a ser ahí. La recomendación es comenzar mostrándose incluso y con mucha fuerza aquellas cosas que a nosotros nos preocupen del futuro de nuestra asociación. Por ejemplo, una pregunta que se deben hacer dos personas o varias personas que están tratando de asociarse. ¿Cómo vamos a disolvernos, a liquidarnos y disolver nuestra sociedad si un momento decidimos hacerlo? Porque ese es un tema crucial. La gente comienza sin pensar que algún día pueden romper relaciones. Entonces hay que dejar claro y sobre todo escribir todos los acuerdos que se hagan en la sociedad para que no haya a futuro una situación compleja en cuanto a interpretaciones de lo que yo pensé que iba a encontrar o de lo que yo pensé que se iba a hacer. Conocerse como persona, tratar de identificar al máximo la personalidad, los valores de la otra persona con la que se va a trabajar, porque una cosa es cuando los dos somos pequeñitos y estamos comenzando y otra cosa es cuando ya comenzamos a atesorar dinero y a comenzar a ver cifras más grandes en la cuenta bancaria y a querer uno de pronto darle más provecho que el otro a esta situación. Pero adicional a ese punto, de hecho es complejo, porque asociarse no es fácil, mirando ese tipo de relación y dejando las cosas por escrita, una de las recomendaciones precisas que yo hago en mi libro para hacer que los negocios y que las empresas en Colombia sean más sostenibles y rompan esa tasa de mortalidad tan alta es justamente la asociación. Yo recomiendo mucho la asociación, porque es que cuando nos asociamos tenemos mucha más oportunidad que cuando trabajamos de manera individual. Por un lado, podemos sumar más capital, entonces vamos a tener más recursos para competir. Hace unos años, por ejemplo, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, yo decía, los tratados de libre comercio son maravillosos, tienen oportunidades geniales para países poder ofrecer nuestros productos al país con el que se firma, además de que recibimos, pues nosotros podemos mandarlo de nosotros.
El tema es cómo es la geografía empresarial o el tejido empresarial nuestro, cómo está conformado nuestro ecosistema empresarial. Muchos de nuestros negocios no son de sociedades como sucede en otros países. En otros países, incluso aquí mismo vemos nosotros, personas con mucho capital no trabajan solo, trabajan a través de asociaciones, a través de sociedades, crean firmas, crean empresas enormes a través de sociedades. En cambio, los emprendedores, ¿cómo tratan de sacarle el negocio a futuro? Trabajando solos. Entonces es muy difícil, por ejemplo, que yo me dedique hoy a hacer zapatos y que yo con mi capital individual o con un préstamo que me haga un banco desde mis ingresos pueda yo ser competitivo frente a empresas que son mucho más grandes. A ver, cuando yo tengo más capital, yo puedo comprar más materia prima. Cuando yo compro más materia prima o materia prima por mayor volumen, yo puedo adquirir la materia prima por un costo mucho más bajo. Si yo produzco con un costo más bajo, yo tengo la posibilidad de vender con precios competitivos. Muchas veces incluso nosotros vemos en mercado personas con precios más bajos que el que tiene otro, pero es porque esas personas tienen un costo más bajo por el modelo económico con el que hacen su dinamismo laboral, y eso les permite vender mucho más barato. Pero cuando mi capital es bajo, a mí me toca ir comprando de poquito. Me toca ir comprando la materia prima de poquito, irle pagando la mano de obra de poquito. Entonces, cualquier cosa que yo haga me va a salir extremadamente costosa, y para que yo le pueda sacar una utilidad me toca venderlo a un precio de venta bastante elevado, y si yo vendo muy elevado, pues referente a los más vendedores en mercado, yo no voy a ser competitivo y con el futuro ya bastante enlutado para mi negocio. Entonces, es fundamental pensar en la asociación como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de crear empresas. De hecho, el ejemplo está. Si nosotros miramos en el ecosistema empresarial colombiano, menos del 1% de las empresas son grandes empresas. Pero ¿quiénes conforman las grandes empresas? ¿Y cuánto representa ese menos del 1% empresarial en Colombia frente a las MIPYMES que tenemos nosotros en Colombia? Entonces, no es por la cantidad porcentual, sino por la capacidad de reacción que tienen estos capitales cuando se suman entre ellos mismos, y adicional a eso, la facilidad que tienen de diversificar sus portafolios cuando se unen. Si yo uno el que vende ropa con el que vende zapatos, con el que vende prendas, yo puedo crear entonces un negocio mucho más grande donde las personas pueden encontrar todo en un mismo sitio, al estilo centro comercial, que por eso se han vuelto tan atractivos, porque es que la persona encuentra todo en un mismo sitio. Entonces, algunos ejemplos como eso para mostrar que la asociación es realmente muy, muy favorable para nuestro ecosistema empresarial. Bueno, unas recomendaciones bastante interesantes y muy valiosas, y acabo de darme cuenta de la hora, se nos está acabando el tiempo. Entonces yo quiero hacer como la última pregunta antes de que pueda responder un par de preguntas que tenemos de los asistentes. Y es que, bueno, hemos hablado de dinero, de ideas, de deudas, de ventas, de planeación financiera, de crecimiento de socios, pero pues hay que llevar todo esto a algo práctico. Entonces, si una persona que nos está viendo tiene una idea de negocio en este momento y no ha empezado, ¿cuáles serían las tres cosas que debería hacer antes de dar su primer paso? Bueno, antes de dar su primer paso, como lo relacioné en las primeras preguntas, haga un diagnóstico a su alrededor de qué necesidades hay, para que no se pierda, porque es que a veces nosotros queremos comenzar desde nosotros, pero los negocios no deben comenzar desde nosotros hacia los clientes, sino del cliente hacia nosotros. Primero identifica una necesidad, ¿sí? Identifica quién es la persona o las personas que tienen esa necesidad, porque hay que reconocer el cliente también. Si nosotros vemos la necesidad, pero no sabemos quién la tiene, entonces no sabemos a quién nos vamos a acercar o hacia dónde vamos a colocar nuestra publicidad, nuestra promoción, nuestra oferta para asegurar. Recuerden un principio muy básico de la economía: oferta-demanda. Para yo ofertar, tengo que encontrar quien demande lo que yo estoy ofertando. Entonces, antes que pensar en ideas, recoja una serie de necesidades. Mire quién tiene esas necesidades. Entonces ya usted está encontrando sus potenciales clientes. De esa lista de necesidades que usted identifique, mire cuál usted puede suplir. Y cuando digo suplir, no necesariamente es que usted vaya de manera personal y de manera directa, pero sí que usted pueda crear una asociación, pueda buscar un grupo, pueda crear la manera de satisfacer esa necesidad. Cuando usted tenga la necesidad y tenga identificada que usted la puede satisfacer,
un paso fundamental es llenarse de la mayor información posible. Sugiero hacer un benchmarking de todo alrededor de esa necesidad que usted va a satisfacer, porque es importante identificar también qué otras personas o negocios están hoy satisfaciendo esas necesidades en las que yo quiero entrar a satisfacer. Tengo que identificar cómo la están haciendo ellos, en qué puedo mejorar lo que están haciendo ellos, porque si yo sencillamente voy a hacer lo que ya alguien está haciendo, entonces no voy a tener la facilidad para dar eso. Entonces, ver y siempre darle un valor agregado a eso. Esa es un aspecto fundamental, y garantizar el financiamiento, tener los recursos, que no siempre son grandes cantidades. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces con las preguntas que nos han hecho por acá. Vamos con la primera. Bueno, tenemos 5 minuticos. ¿Qué indicadores financieros básicos debería monitorear un emprendedor desde el primer día? Bueno, los indicadores financieros para monitorear, yo siempre he resaltado que aunque al final, aunque al principio no tengan tanta información, de entrada deben irse acostumbrando a utilizar los mismos indicadores que utilizaría ya una empresa constituida. Evalúe a través de unos indicadores de liquidez. Evalúe su liquidez. Revise constantemente su liquidez. Pero revise también su endeudamiento. Mira que yo sugiero la deuda, el capitalizarse a través del uso de la deuda bien planificada. Entonces, evidentemente, eso responde a que debo tener también un indicador de endeudamiento que me mida cómo estoy utilizando la deuda para eso. Es de actividad y evidentemente es de rentabilidad. De actividad porque yo tengo que ir midiendo cómo cada cosa que yo voy haciendo, cada actividad, cada tarea está dando resultados de acuerdo a lo planificado, y pues ir midiendo el retorno, la inversión, la rentabilidad, si está acorde a lo que yo he planificado. Cierro rapidito. Yo le decía en estos días a un estudiante, ¿cómo sé yo si mi razón corriente en el indicador de liquidez es buena porque me dio un número mayor a 1? El hecho de que sea mayor a 1, no, el hecho de que yo pague y me quedo no necesariamente es bueno, porque yo tengo que compararlo con lo que yo he planeado. Listo, hoy tengo un resultado positivo, pero ¿qué esperaba yo para hoy? Si cumple con lo que yo haya planificado, es buena. Si quedó por debajo, aunque me dé para pagar ciertas cosas, no es lo que yo estaba esperando todavía para crecer. Entonces, pensar como gerente es comenzar desde el principio a utilizar indicadores también como si fuéramos una empresa ya constituida, pues, y grande. Bueno, y ahora vamos con la última. ¿Qué estructura de contingencia o fondo de emergencia sugiere tener antes de dar el paso de dedicar el 100% del tiempo a un emprendimiento? Bueno, yo creo que esto va asociado con el miedo a emprender, ¿no? Sí, y de hecho yo no sugiero dedicarle el 100% de su tiempo a un emprendimiento, porque si nos dedicamos 100% perderíamos la oportunidad de diversificar, a no ser que dedicándome el 100% a mi emprendimiento yo pueda diversificar desde el emprendimiento, ¿sí? Que son dos cosas distintas. Pero si yo tengo un empleo, si yo soy asalariado, tengo un trabajo o incluso ya tengo otro emprendimiento, yo puedo emprender sin necesidad de dedicarme el 100% a ese emprendimiento. Ingresos pasivos. Diversificar el portafolio es tener ingresos de diferentes opciones sin que yo tenga que estar 24/7 allí. Los grandes empresarios nos han enseñado que el mejor negocio es el que no depende de que yo esté 100% allí. ¿Ok? Entonces, esa es una buena manera de identificarlo. No pensar en que tengo que necesariamente estar al 100% allí. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Yo creo que hemos llegado ya al final de este espacio. Muchas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a mirar el emprendimiento desde un lugar que es fundamental, que son las finanzas, porque no solamente es preguntarnos cuánto podemos ganar, sino también cuánto estamos en la capacidad de arriesgar, cómo debemos financiarnos, qué necesitamos hacer para que el negocio pueda sostenerse en el tiempo. Y bueno, estas son las ideas que usted también recoge en su libro de Inteligencia y Libertad Financiera. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Esperamos que esta conversación les haya dejado algo más que ganas de emprender, que les haya dado mejores herramientas para decidir cómo hacerlo de la mejor manera, sin poner en juego pues sus ahorros o el capital que ya han construido. Entonces, profe, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes también, y nos encontraremos en un próximo espacio de conversación. Claro que sí, con todo el gusto, como lo dije al principio,
y siempre tendrán aquí a un servidor dispuesto a acompañarlos en cada que se presente una oportunidad como esta. A los asistentes, un cordial saludo. Los invito a que adquieran el libro cuando tengan la oportunidad y que preparen sus ideas financieras, sus ideas de emprendimiento con mucha gana, con mucha actitud, sin dejarse vencer por las adversidades. Las mejores cosas del mundo no son fáciles, son trabajadas, pero podemos lograrlo. Bueno, muchísimas gracias, una feliz tarde y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, feliz tarde.